hablábamos al inicio, el índice de precios al consumidor en el ámbito de la provincia de San Luis creció un poco menos que en el ámbito nacional, de acuerdo con las mediciones que ayer dieron a conocer en la fecha que está indicada que lo hagan, tanto el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, como la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo aquí en San Luis. En el ámbito nacional, el incremento de precios el mes pasado fue del 2,7%, en tanto que aquí en San Luis fue del 2,3%. Tengo comunicación con el licenciado en Economía Mariano Cosolino. Mariano Cosolino es el director provincial de Estadísticas y Censos aquí en San Luis y es el responsable, entiendo, de la publicación del IPC puntano. Licenciado, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. Gracias a ustedes por darme. Bueno, ¿usted aprecia como en el ámbito nacional que hay una desaceleración en el crecimiento de los precios? Sí, era de esperar si las variables macroeconómicas nacionales podían un poco estabilizarse en lo que tiene que ver sobre todo en relación al dólar. Y bueno, si eso lo sumamos a un contexto de recesión, era muy probable de que el dólar empiece a ceder, al menos en esta época. Uh-huh. ¿Y usted tiene, digamos, alguna idea técnica de lo que podría llegar a acontecer en los meses venideros, como se está haciendo, por ejemplo, con algunas especulaciones que hablan de que vamos a estar cerca o debajo del 2% en los próximos meses? Mira, en lo que fue el año tuvimos un 23 y si lo que pasa es que es todo en un contexto de mucha inestabilidad, entonces por ahí es un poco difícil repensar de qué es lo que le puede pasar, teniendo en cuenta que vamos a tener 2 o quizá 3 elecciones importantes en lo que resta del año. Uh-huh. Entonces, bueno, si uno supone de que el dólar se va a mantener estable, al menos en términos reales, lo que tiene que, a ver, que no va a aumentar más allá de lo que está aumentando la inflación, y en ese sentido no vamos a tener cambios, es muy probable que la inflación sí empiece a ceder, le va a costar romper el piso del 2%, Uh-huh. porque ya empieza a haber como una inflación inercial que viene arrastrando de otros periodos, y tanto comerciantes y otros productores le suelen agregar a los precios que ya tienen por una cuestión de inercia. Pero bueno, es cierto que en este contexto es probable que sea. Pero, insisto con esto va a estar muy atado también a lo que pase políticamente, porque cualquier pequeña variación en relación a lo político puede llegar a generar un clima de inestabilidad, y cualquier aumento del tipo de cambio ya nos cambia todas las expectativas. Ajá. ¿Hay alguna cuestión estrictamente local que pueda tener incidencia en estas mediciones que realizan ustedes para determinar el crecimiento de los precios mes a mes? La mayoría de lo que tiene que ver con los precios viene de la mano de lo nacional. Ujú. Entonces, lo que uno se va a encontrar, supongamos, si uno mira lo que pasó el año pasado, la variación a nivel local fue del 50 y a nivel nacional fue 48, y bueno, y siempre estamos un poco más, un poco menos, y a veces, como pasó el año pasado, que medimos lo mismo. Sí, o puede Entonces, ser en algún caso de algún mes que recuerdo que se midió más aquí en la en región. general, claro, en general ha pasado que ha medido un poco más, pero el poco más es no más de un 5%, estamos hablando en el total de un año, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, lo que te puedo decir es que siempre está acompañado en más o menor medida en lo que pasa a nivel nacional. Obviamente que hay factores locales. Acá, por darte un ejemplo, lo que tiene que ver con los servicios, hay muchos de los servicios, de lo que tiene que ver con transporte, que se resuelve a nivel local cuántos son los aumentos. Pero obviamente que va a haber aumentos en relación a algo que está influenciado, vamos a decir, en relación a la nafta, en relación al dólar. Entonces, hay cuestiones que se deciden localmente, pero van a tener la misma vara o una vara muy parecida a lo que pasa en otros sectores del país. Ujú. Bueno, por ejemplo, concretamente en el transporte ustedes midieron un crecimiento de 2,2 respecto del mes anterior, y eso que por el Sí. incremento en el precio de los combustibles, ¿será?
Exactamente, en lo que es el precio de los combustibles y en el precio de los 0 kilómetros y en el precio del mantenimiento de los de los automóviles han tenido un aumento grande. Ujú. Recordemos que lo que tiene que ver, por ejemplo, con combustibles, el aumento ha sido bastante, perdón, lo que tiene que ver con el de 0 kilómetros, Sí. el aumento ha sido bastante grande. Inflación y todos los problemas que han tenido con la gente que tiene con los planes de ahorro ha tenido que ver con eso exactamente, que el precio de los 0 kilómetros ha aumentado de manera muy grande lo que va este año. Bueno, pero también, por ejemplo, ¿cómo se mide ahí? Porque se dan, disculpe la Sí, sí. ignorancia en el tema y que pretenda que usted me desasne. Pero, Para ¿cómo eso se da estamos, ahí? para ¿Cómo? eso estamos. Bueno, gracias. Este, ¿Cómo se mide, por ejemplo, estrictamente ese sector? Porque usted ve que los precios efectivamente de la gente que está pagando planes de ahorro de los autos tienen un precio el auto, ¿no? Que es mucho más alto que el que en realidad se paga si uno va y compra el coche directamente o lo saca por otro sistema de financiación. ¿Cómo se mide en ese caso? ¿Cómo hacen ustedes? Van por separado, lo que es el auto de 0 kilómetros, del que uno, o sea, se mide el precio parado y después se hace una ponderación, pero no es el mismo, para darte un ejemplo, digamos, que estuvimos mirando el otro día, un precio de un Volkswagen Tren, por ejemplo, te puedes llegar estando en un plan de ahorro en más de 670.000 pesos, pero si uno va y tiene la plata en efectivo, lo puedes conseguir en 470.000 pesos. A ver, ¿sabes que se nos está presentando un problema? No sé si mueves el teléfono cuando hablas. Puede ser que haya una mala, bueno, hay muy buena señal. Ahí voy a tratar de... Porque te Ahí, estaba escuchando muy bien y justo cuando me hablabas del Gold Trend empecé a escucharte mal. Me decías que... ahí me escuchas mejor. Ahí sí. Bueno, te decía, por ejemplo, para darte un ejemplo, básicamente, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Volkswagen Tren, en plan de ahorro estaba en 670.000 pesos, pero si uno lo iba y lo compraba en efectivo, si de alguna manera podía conseguir el tener efectivo para comprar un auto de ese estilo, está en 470.000 pesos. Fíjate vos la diferencia enorme que hay entre una cosa y la otra. 200.000 pesos en el mismo auto. El mismo auto, sí, 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 tal cual. En eso hay unos 50.000 pesos que tienen que ver con el plan nuevo que ha alargado el gobierno nacional, que te reducen el 50.000 pesos de los autos de esa gama, pero otros 150.000 pesos es estrictamente financiación que la generan los mismos planes de ahorro. Ujú. Y de ahí los problemas, ¿no? Y de ahí los problemas. Otra cosa que quería saber es si toda esta actividad oficial, desarrollada tanto desde el ámbito del gobierno de la provincia como, por ejemplo, de la municipalidad, de la puesta en venta de determinados productos de consumo masivo, algún tipo de verduras, sobre todo, no todas, pero algún tipo de verduras, tal vez algo de carne, etcétera, con precios diferenciados. ¿Esto no tiene peso en la medición? Tiene peso, pero obviamente te hago la misma referencia que con los autos, se pondera todos los precios. Entonces, en esa ponderación va a tirar un poco para abajo el precio que nosotros estamos publicando, y lo mismo hace la Nación, pero obviamente no te tira tanto el precio abajo. Lo que hay que entender que lo que es precios cuidados, las canastas que puede hacer una provincia, lo que tratan de ayudar a que los sectores por ahí más humildes pueden lograr acceder a ese tipo de productos, pero en el promedio el precio hay que tenerlo en cuenta también con el precio que tiene esos mismos productos en un supermercado y los mismos precios que tienen en un comercio. Claro, por eso es que ustedes publican también un precio promedio de cada uno de los productos. Exactamente, exactamente. Porque les Claro, digo, eso. a los oyentes les digo que si uno lee el informe completo, en el informe, por ejemplo, hay un cuadro que es un precio promedio de algunos productos que componen alimentos y bebidas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí se toma como precio promedio para el mes pasado del pan francés tipo Mignon de 64 pesos con 56, por ejemplo. El asado a 259 pesos por ejemplo, ¿no? Son algunos de los valores que se toman en cuenta para esta medición.
en ese aspecto, ¿no? Exactamente. Sí, algunos ejemplos, pero quitándole un precio promedio de los distintos lugares. No es que uno vaya a algún solo lugar y de ahí diga que el precio del miñón es 70 pesos, digamos. Lo que nosotros hacemos es buscar varios lugares de distintas maneras y bueno, y en la relación entre el promedio entre todos esos lugares es lo que se publica. ¿Y hay algún precio que les llamó especialmente la atención o no? ¿O No, hay variaciones también, algunas un poquito más grandes, algunas otras un poquito más chicas. En el caso particular de este mes, lo que más aumentó fue lo que tenía que ver con los equipamientos, con los electrodomésticos. Eso fue el aumento más grande, que en el promedio en ese capítulo tuvo un 3,8 de aumento. Sí, y ahí ustedes, yo estuve viendo ese aspecto. Ustedes hacen un índice, ¿no? Y hacen un precio promedio. ¿Y cómo evalúan las calidades? Por ejemplo, en un juego de comedor, ¿cómo evalúan las calidades? En el caso de lo que tiene que ver, por ejemplo, con exactamente eso, con juego de comedor, lo que se toman es como dos distintas calidades, en general de primeras marcas, Ajá. de lo que tiene que ver con lo mismo en segundas marcas, y se hace un promedio de ambas cosas. Claro, es decir, si vos querés comprar mesas y sillas, vas a estar alrededor de los 23.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero sí, entendiendo eso, es un promedio de Como un dos promedio. precios. Entonces, Si uno tiene que tomar, por ejemplo, eso como un promedio de los precios que puede encontrar entre primera marca y segunda marca. Exacto. entre primeras y segundas marcas. Bueno, Mariano Cosolino, muchas gracias por atenderme. Gracias por la información. Hasta No, cualquier por supuesto, momento. Muchas gracias. El director provincial de Estadísticas y Censo, Mariano Cosolino, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada secreto. Los hechos y la verdad de los hechos. Nada secreto. Hasta las 9:30 por Radio Universidad. Nada secreto en Twitter. Nada secreto UNSL.